¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están todos ustedes? Muchas bendiciones para todos. Chicos, hoy precisamente estando en la iglesia, eso de que el tema, a pesar de que estaba interesante, me dio a pensar en un momento, nada que ver con lo que se estaba hablando del enfoque, ¿sí? Y bueno, yo en muchas ocasiones he hablado de esto, de poner nuestra mirada en Jesucristo y seguir hasta la meta, ¿sí? Hasta el final de ella. Está hablando de que precisamente el que sea fiel hasta el final, este obtendrá la corona de salvación, ¿sí? O de vida eterna. Pero no sé por qué me dio por pensar en el tema de la santidad. Yo decía, Dios mío, a veces a nosotros nos queda tan difícil vivir una vida en santidad. Y si nosotros nos pusiéramos como de espejo mirarnos a nosotros mismos en un solo día, quizás veríamos muchos pecados y muchas fallas en el transcurso del día, ¿sí? Hay un verso precisamente de la Biblia y se me viene en este momento a la cabeza que dice que el hombre más justo sobre la tierra o más santo peca hasta 7 veces en el día, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué será de nosotros los que no somos tan justos? Si estamos hablando del hombre más justo, ¿sí? Es cierto que por medio de la cruz y el sacrificio que hizo Jesucristo nosotros ya somos justificados delante de Él. Pero a diario yo como persona tengo que acercarme a la cruz y entender de que Él es el único que puede limpiarme de toda mancha y de todo argumento que hay en contra mía y a veces en contra de mí mismo, conmigo mismo. Es decir, a veces uno mismo se argumenta y uno se siente sucio. Y decía, Dios mío, es que a veces es muy difícil tener una vida totalmente en santidad, ¿sí? Estaba pensando en ese versículo de la Biblia donde está en Hebreos 12, 14, ¿sí? Pues es la segunda parte, pero desde el principio dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y yo decía, bueno, Dios mío, entonces ¿quién te ha de ver? ¿Sí? Si ustedes se ponen a mirar los personajes de la Biblia, eran hombres, eran hombres, no eran como tal los que puros, los que santos, tenían muchas fallas, muchos de ellos, ¿saben, chicos? Y yo me pongo a pensar, bueno, sin santidad nadie verá a Dios. Hubo un único hombre que, bueno, creo que fueron tres, no recuerdo mucho, Elías y Enoc. Bueno, Elías fue llevado en un carruaje de fuego y Enoc fue llevado al cielo, ¿sí? Hay otro personaje, pero bueno, no lo recuerdo, y aparte de Jesús, ¿sí? Pero bueno, Enoc como tal no conoció muerte, ¿sí? Y dice que anduvo con Dios, ¿sí? Pero supongo que Enoch realmente sí tenía una santidad muy consagrada a Dios, a pesar de que en algún momento supongo que falló, ¿no? Digo, no conozco mucho de la vida de él, pero basado en la vida de uno, ¿cómo puede uno ver a Dios en santidad si es que uno a diario peca, ¿sí? Entonces yo me decía a mí mismo, ¿será que es muy difícil? ¿Será que realmente tenemos que vivir en una santidad como eclesiástica, así como cuando se habla de esas personas que se van a los conventos o a un bosque a tener una vida de ermitaño, de austeridad y todas esas cosas? Y ¿saben qué? Ahondando más en esto, caí en cuenta y lo analicé y lo asimilé y hice analogía. ¿Saben con qué capítulo de la Biblia? El sermón, el monte de las bienaventuranzas. Me puse a pensar ahí y dije, hay una parte donde dice que nosotros veremos a Dios. ¿Cómo ver a Dios? Y precisamente habla de 7, 8, 9, perdón, 9 bienaventuranzas en una persona que pues le servirán para bendición en las cosas de Dios, ¿sí? Y precisamente en el versículo 8 de Mateo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y limpio corazón y santidad, aunque van por la misma línea, no son exactamente las mismas palabras, ¿sí? Santidad, cuando está hablando de santidad, es como la persona que tiene una aureola en su cabeza y no le hace mal a ningún animal y todo es perfecto y no tiene falla alguna.
perdón, la Biblia dice que hubo uno solo santo y sin mancha, ¿sí? Pero que todos los demás pecaron y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo ver a Dios? Y acá dice es los de limpio corazón. Entonces me puse a buscar en el diccionario y dije, wow, quiero ahondar más en lo que es el término de la santidad. Y en este momento quisiera leerles por un segundo, por un minuto, algo que dice acá. Definición de la santidad. Es un término que procede del vocablo latino santitas. Es la característica de aquel que es santo. Este es el adjetivo, santo. Puede hacer referencia al individuo bondadoso que no tiene culpa alguna. En el ámbito religioso, un santo es un sujeto que desarrolló un vínculo especial con un ser divino o que sobresale por su ética y valores morales. Si ven, ahí ya lo llevan a un ámbito eclesiástico, totalmente religioso, ¿sí? Pero fíjense en esta parte. De este modo podemos diferenciar entre dos usos de las nociones de santo y santidad, que si bien son similares, tienen distintos significados específicos. En el lenguaje coloquial, estas ideas suelen mencionar la solidaridad, misericordia, amabilidad o clemencia de una persona. Y wow, ahí yo me puse a pensar y dije, claro, ahí la respuesta, ¿saben? La santidad no es una persona que ve que todo es pecado, entonces todo está malo y que está bueno, y que si yo estoy en santidad, pues yo voy a ver a Dios porque yo tengo esa santidad eclesiástica, ¿sí? La cual me une a un ser divino, pero me aleja de las personas porque creo que todo es pecado en este mundo. Esa es una santidad falsa. Esa es una santidad que no agrada a Dios. La santidad que yo veo que agrada a Dios es la que acabo de mencionar. La solidaridad, la misericordia, la amabilidad o la clemencia. Perdón, otra vez. O en el versículo 8 que estaba leyendo hace un momento, los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Entonces ahí se resume toda la santidad, ¿saben, muchachos? La santidad como tal no es la santidad fariseica, se podría decir, bueno, de esa santidad de los fariseos que se volvían tan extremistas que empezaban a condenar a las personas alrededor. Cuando ustedes se dan cuenta, la mujer que iban a apedrear porque la encontraron en adulterio, muchos de los personajes los cuales iban a hacer esto eran de los fariseos, ¿saben? Y el mismo Jesús, no acusándolos literalmente, ¿sí? Empieza a escribir pecados sobre la tierra, y ellos mismos saben que estaban mal delante de Dios. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿hasta qué punto debo ver la santidad como santidad religiosa o la santidad de la cual realmente hablaba Jesús, en la cual él mismo decía, 2 mandamientos les dejo, ¿sí? Que amen a Dios sobre todas las cosas y también que amen a su prójimo como ustedes mismos. Entonces yo creo que esa es la verdadera santidad, ¿sabes? No es una santidad en la cual no vamos a fallar. Hace en estos días precisamente me enteré que a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores que le llaman, y la gente lo tiene muy por el alto y todo, pocos saben que él toda su vida fumó tabaco. Entonces, bueno, no me estoy basando en esto para decir que ahora las personas lo hagan, no, sino que simplemente sí se dan cuenta cuán sucios nosotros estamos delante de Dios. Así digamos, es que yo vivo en una santidad pura en la que floto y todo eso. Vean, chicos, el mismo Pablo decía, porque en mí no hay nada bueno, ¿sí? Y estamos hablando de Pablo, muchachos, ¿sí? ¿Sí? Un hombre que estaba totalmente entregado a la obra de Dios, un hombre que estaba totalmente consagrado. No estamos hablando de cualquier pastor de estos tiempos. Estamos hablando realmente de un hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento, ¿sí?
un hombre que amaba a sus hermanos en la fe, un hombre que estaba consagrado y ya no vivía para sí mismo sino para Cristo. Entonces todo este tipo de cosas me llevaron a pensar, bueno, ¿hasta qué punto debo vivir la verdadera santidad? La santidad de amar a los demás como a mí mismo, la santidad de la misericordia antes de la condenación, la santidad del perdón y la restauración antes de la condenación, ¿sí? Es que la restauración por medio del amor, de la justicia, de la bondad, de, como dicen los frutos del Espíritu, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, bueno, todo lo que dice, ¿sí? Todo lo que dice. Y el contraste de las obras del pecado, que son obras del pecado de la carne, Y cuando ustedes ven el versículo donde dice los de limpio corazón, no son aquellas personas que flotan en el aire. Porque entonces, ¿dónde queda David cuando asesinó a Urías, ¿sí? Y cometió adulterio. Y aún así, por medio de él nace el Salvador del mundo. Y Dios lo tiene como al hombre conforme a su corazón. Y uno dice, pero estamos hablando de que el sujeto llegó y mandó en batalla matar a uno de sus terratenientes, a uno de sus soldados más importantes, teniendo antes relaciones sexuales, ¿sí? En adulterio con Betsabé, sabiendo que ella estaba casada. Luego de que este muere, pasa todo lo que pasa, su hijo se muere, ¿sí? Luego se casa con Betsabé. Estamos hablando de que es el único personaje en la Biblia que ustedes verán que por X o Y razón, la cual no he averiguado muy bien de fondo en este momento, supongo que es por la promesa, no sé, que se estaba haciendo desde un principio, la descendencia de Jesús o algo así, no sé realmente, pero es el único personaje en la Biblia que se le perdona el adulterio, ¿saben? Porque luego David se casa con Betsabé, de ahí nace Salomón y otros. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, sin santidad nadie verá a Dios. O más bien, sin limpio corazón nadie verá a Dios. Entonces, muchachos, quiero que esto quede como de reflexión. Es algo lo cual se me vino el día de hoy a la cabeza. Yo digo, wow, a veces hablamos de tremendas revelaciones, pero esto es una revelación, está en la Biblia. Porque está hablando de que, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en el otro versículo de Hebreos 12:14 dice, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces uno dice, ¿es lo mismo? No es exactamente lo mismo. O si lo llamamos al nivel eclesiástico, sería la santidad solapada que a veces ni siquiera tenemos, ¿sí? Más bien es esa santidad de la cual nos dice Dios, sean bondadosos, sean misericordiosos, ámense los unos a los otros. Porque antes que nada, muchachos, y bueno, no sé por qué lo separé, pero voy a volver a buscarlo por un segundo. Precisamente el libro de Hebreos dice antes de ese verso, quiero que escuchen, dice antes de ese versículo, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La paz con todos. Esa es la verdadera santidad, la del amor, la de la misericordia, la del perdón. Esa es la verdadera santidad, delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, muchachos, busquemos la verdadera santidad. La santidad que es de los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Gracias, chicos, por haberme escuchado. Muchas bendiciones y espero pues ustedes también analicen con sus Biblias y salgan de dudas de todo este tipo de cosas. Si hay algo que quieran argumentar o algo que quieran dejar en la caja de comentarios, perfecto, pero pues listo, muchachos, todo sea para la edificación del cuerpo de Cristo, listo. Bendiciones y gracias una vez más por haberme escuchado.